Benjamín, mucho gusto. Gracias por invitarme. Aquí estamos. Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Y oye, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas acá en Alemania? Cuéntame. En Alemania, bueno, ya tengo desde finales de 2012. Llegué por aquí, me parece que fue agosto, septiembre del 2012. Bueno, originalmente me vine a estudiar un doctorado aquí en la Universidad Técnica de Múnich. Y bueno, ya después de 4 años de estar por acá, acabé mi doctorado y bueno, ya me quedé trabajando por estos rumbos. Oye, alemanes. pero ¿hiciste de casualidad tu maestría antes o fue directo de carrera a doctorado? No, hice mi maestría, pero la hice todavía en México. Ajá. Entonces, Pero a ver, cuéntame, ¿cómo fue más o menos la ruta, güey? Digo, más o menos para saber. Sí, bueno... ¿Eres de Ciudad de México? Sí, pero bueno, he sido un poco como trotamundos. Yo nací en la Ciudad de México. Después, bueno, mi papá es de Tepic, Nayarit. Entonces, después de niños nos fuimos a vivir para allá. Y luego después, cuando yo quería hacer mi carrera, bueno, en Tepic no había tantas opciones porque, bueno, para estándares mexicanos, es una ciudad relativamente pequeña. Claro. Y acabé por razones del destino estudiando en Aguascalientes. Entonces, ¿Licenciatura? La licenciatura la hice en Aguascalientes, en uno de estos institutos tecnológicos que hay varios en el país, que son públicos y demás. Ahí estuve 5 años, estuve por ahí haciendo mi licenciatura, bueno, ingeniería. Y en ingeniería electrónica. Estuve por ahí 5 años, después, bueno, acabé, no sabía qué hacer de mi vida, entonces, ¿Cuántos años tenías? Porque eso me suena muy, muy como común. Sí, bueno, tenía, ¿qué serían? 23 años, yo creo. Sí, como 23, 24, por ahí más o menos. ¿Ves que esa etapa le llaman la crisis de ¿cómo se llama? El midlife crisis. Que es como la etapa esta etapa donde sales, estudiaste, se supone que tienes que trabajar y elegir y seguir el siguiente paso, pero no sabes ni para dónde ir. Sí, exacto. Bueno, yo ya tenía más o menos claro, yo creo desde ese entonces que quería hacer alguna carrera científica. Entonces, como que ya tenía muy en mi cabeza que mi plan a largo plazo era hacer un doctorado. Pero bueno, acabando la carrera, no sabían qué quería estudiar de maestría, no sabía qué quería hacer de doctorado. Entonces, al final, bueno, primero me regresé a Tepic, a casa de mis papás, un poquito de nini. Estuve por ahí unos cuantos meses. No aguanté mucho porque me aburrí. Y empecé una especialidad en Guadalajara, que era una especialidad de como 6 meses, algo así. Y en ese tiempo, por ejemplo, que te fuiste de Nayarit, te fuiste a Aguascalientes y luego a Guadalajara. Sí. ¿Todo fue viviendo solo o fuiste con amigos? Familia? No, fue viviendo solo. En Aguascalientes, en algún momento mi hermana me alcanzó a estudiar allá. Estuvimos 1 o 2 años viviendo nosotros dos juntos. El resto del tiempo fui yo solo. Bueno, y en Guadalajara igual, estaba siempre como en cuartitos, que rentabas como en casa de alguien, sí, un poco así, porque bueno, era lo más económico, y sí, bueno, fue como estar aquí, estar allá. Luego te digo, ya me fui a Guadalajara, ahí estuve estudiando 6 meses esta especialidad que ni siquiera acabé, porque la verdad solo era como algo intermedio en lo que... ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo le llaman? No especialidades, le llaman que solo duran unos cuantos meses. No posgrado, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre. Pero son como, o sea, no son ni maestría ni doctorado, pero son pequeños... Sí. Un poco como no sé si diplomado, pero bueno, digamos algo de 6 meses. Porque yo ya estaba en mis planes entrar en la maestría a la UNAM. Entonces, pero bueno, sabes que siempre este tipo de cosas es el tiempo del trámite. Sí. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago en estos 6 meses en lo que hago el examen y que me aceptan, no me aceptan? Yo qué sé. Entonces fue que me fui a Guadalajara. Estuve estos meses estudiando este diplomado que no terminé. Y también en ese tiempo, como el diplomado te tomaba 3-4 horas al día, me metí a trabajar como practicante en Intel de Guadalajara, que también estuve 2-3 meses, no, ni siquiera me acuerdo qué hacía. ¿Así de relevante fue? Sí, te digo que fue realmente algo que hice en el Inter, ¿no? Como para decir, bueno, en lo que... Sí, porque eso pasa muy seguido a veces. Digo, no sé si a todos o no, pero a mí me pasó igual. Cuando te empiezas a desfasar un poquito de estar activo, ya sea entre estudio y trabajo, te empiezas a rezagar o no sé. Tal vez es como la... Sí, claro. Sí, bueno. Y sí, bueno, ya después apliqué para la maestría de la UNAM, me aceptaron y bueno, empecé a hacer una maestría en la UNAM. Estuve por ahí 2 años y medio, me parece. ¿En? Fue una maestría igual en ingeniería eléctrica. La especialidad era procesamiento digital de señales.
Y estando ahí me empecé a meter... Perdón por ir, pero ¿qué es ¿En qué se especifica eso? Sí, bueno, eso suena muy técnico. Es un término, suena muy técnico y es también muy general porque, bueno, una señal es prácticamente cualquier cosa que puedes medir, ¿no? Entonces puede ser una señal de audio, puede ser una señal de video, puede ser una imagen. Entonces es algo muy general, ¿no? Yo me metí a esa maestría porque yo ya tenía un poco la idea de empezar a trabajar con cuestiones biomédicas, que era algo que me interesaba desde que estaba en la carrera, pero bueno, en mi carrera nunca hice nada al respecto. ¿Pero fue porque lo conseguiste, o sea, lo escuchaste durante la carrera o alguien lo mencionó? Sí, bueno, lo escuché y creo que tenía un poco como la curiosidad de hacer este tipo de cosas. Nunca hice nada al respecto. Pero en la maestría dije, bueno, lo puedo intentar. Y vi que esta maestría de la UNAM hacían un poco de imágenes médicas y de este tipo de cosas, ¿no? Que es ahora lo que hago. Y bueno, como me interesó este tema, apliqué la maestría ahí, entré. Y bueno, hacía, como te digo, la maestría era muy general, entonces hacía un poco de todo. Pero ya cuando empecé a hacer mi tesis de maestría, ya me empecé a meter temas más de procesamiento de imágenes médicas, que bueno, era... ¿Por eso fue parte de tu investigación o de tu trabajo de tesis? Esa era parte de mi trabajo de tesis, que bueno, ya era como te digo, que bueno, es un poco el área de trabajo en la que estoy ahora, que es tomar imágenes médicas como ultrasonidos, resonancias magnéticas, bueno, todo lo que te puedan... En términos coloquiales, tomar una foto de tu cuerpo, cómo puedes ponerlo digitalmente en una computadora y que en la computadora hacer algoritmos que puedan ayudarte a procesar la imagen, entenderla. Y digamos, en todo el proceso, desde las personas o las empresas que se dedican en crear las máquinas, el crear el software, en analizar los datos y... digamos, la interacción entre paciente y doctores, que tal vez, digo, yo creo que ese es más hacia médicos. ¿En cuál aspecto es como en la que más estás participando, como en general? Sí, bueno, en general yo siempre me he dedicado a, un poco a investigación un poco más básica, en el sentido de que no estoy, digamos, tan cercano ya al producto final que va a los doctores, sino es más bien investigación como de empezar a ver... qué métodos son los que pueden funcionar, haces pruebas en un laboratorio con imágenes que obtienes de algún lado y, bueno, pruebas como cosas nuevas. ¿Y tiene sus conejillos de indias también? O sea, gente que se... No, bueno, realmente como funciona... Bueno, siempre puedes tener como conejillos de indias, pero cuando estás como en la etapa más básica, más bien te basas en bases de datos de imágenes que ya tienen los hospitales o que hay consorcios que se encargan de adquirir imágenes por todo el mundo. Y con estas bases de datos tú puedes como jugar un poco, ¿no? Entonces tú tienes, no sé, 1000 imágenes de cerebros de diferentes personas en todo el mundo y para cada imagen tienes como las características. Dices, bueno, esta imagen es de una persona sana que tiene 30, 40 años o que a lo mejor la diagnosticaron con tal o cual enfermedad. Y entonces... sí, bueno, mi trabajo sobre todo se ha hecho con esto, ¿no? Como estas imágenes que ya están ahí, que puedes ir y tú... Son públicas, entonces simplemente tienes que pedir permiso para usarlas y las puedes usar. Ahí me supongo que, digo, la utilidad o el enfoque que le puedes dar a cualquiera de estas imágenes puede ir hacia cualquier rumbo, ¿no? Es que, por ejemplo, digo, más para decir un poco más específico, una vez estaba viendo que según... Bueno, es todo esto de la neurociencia y después se pasó ya a la parte de negocios, porque siempre empieza como conciencia e investigación y luego empieza más hacia cómo lo hacemos algo en la parte comercial. Claro. Entonces estaba viendo como el tipo de neuromarketing y también leí un libro por ahí de también neurociencia y que dicen que primero es estudiar y entender cómo funciona el cerebro y como dijiste, ver de qué edad es y qué parte del cerebro empieza a funcionar de qué forma, dependiendo de qué estímulo y eventualmente empezar a hacer, ¿cómo se le llaman? Predicciones. Sí, claro. Sí, bueno, como dices tú, al final, bueno, digamos que bueno, sobre todo en este tipo de cosas de tecnología, no es como que se me ocurre decir, quiero un algoritmo, un método que no sé, que me lea la mente, ¿no? Porque se me ocurrió que es algo que está chido y que lo voy a hacer y ya, ¿no? Sino que realmente es empezar desde
cosas muy básicas, como decir, a ver cómo funciona el cerebro, cuáles son los procesos biológicos que lo manejan. Después, como verá cuáles son las estructuras las estructuras del cerebro que participan para esta función o para esta otra función. Entonces, bueno, al final el cuerpo es algo tan complejo y el cerebro es algo tan complejo que, bueno, aún no lo entendemos. Y sí, bueno, creo que parte del trabajo que hago ahorita y, bueno, del trabajo que hace mucha gente en este sentido es como poner pedacitos, granitos de arena para empezar a entender un poco mejor cómo funciona el cuerpo y sí. Por ahí vi hace, no sé exactamente, pero te podría decir que este año, o sea, hace un mes, 2 meses, estaba viendo un video de bueno, no sé quién lo hizo, digo, no me acuerdo, creo que fue un video de TED, un TED Talk, y me ponen un video de cómo hace una conexión entre una neurona y otra neurona. Entonces, obviamente las conexiones no siempre son las mismas, o las mismas conexiones o la misma forma, siempre son variables y dependiendo de cuál sea, en este caso, la memoria o la relación, es el comportamiento de cada una. Pero lo que me interesó y lo que explicaban ahí lo que estaban diciendo es muy similar a lo que estás mencionando y digo, para que a ver si me explicas un poquito más de eso. Dice que están en los primeros pasos para entender todo lo que es el funcionamiento del cerebro. En la parte de no solo emociones, porque una cosa es pensamientos, pero también la otra parte es las emociones. De hecho, también por ahí vi que se supone que mientras la conexión sea más fuerte, significa que hay una conexión emocional más fuerte todavía. Entonces, lo que a mí me impresionó con este tema, también lo tocan con el tema de la parte, digamos, espiritual o la parte de... Yo relacionada a lo que yo sé un poquito es de desarrollo personal y profesional. Entonces, hablan mucho de cosas, digamos, esotéricas o algo que no es tangible, no es medible, pero poco a poco se empieza a conectar con la ciencia. Pero bueno, lo que vi es que apenas están como empezando, por lo mismo que es complejo, por lo mismo que hay mucha información, por lo mismo que no sabemos exactamente hacia dónde ir. Sí, claro. Bueno, también, en ese sentido también tengo que ser muy sincero en el sentido que al final yo no soy médico, yo no soy biólogo, yo soy al final ingeniero científico de computación. Entonces hay muchas cosas que yo personalmente no entiendo, ¿no? Entonces siempre tienes el apoyo de biólogos, de médicos, que son los que entienden un poquito mejor cómo funciona toda la parte biológica. Lo que sí, un poco lo que comentabas de las neuronas, que sí, al final los procesos de aprendizaje en el cerebro, a lo mejor miento un poquito porque es muy limitado en el entendimiento de las cosas, pero sí es eso que una neurona... la forma que tiene de aprender es reforzar estas conexiones que tienen una neurona con la otra, ¿no? Entonces, entre más repitas una actividad, entonces esa conexión se hace más fuerte y ya cuando así funciona el aprendizaje, ¿no? Mi muy limitado entendimiento, pero bueno, por ahí va un poco la cosa. Sí, yo hice un poco, porque yo también estoy en esa parte de, digamos, coaching, psicología y también me he metido temas de terapia y más allá el entendimiento, para mí, desde mi punto de vista, es más allá de cualquiera de estas disciplinas o profesiones, es cómo funciona el comportamiento humano. Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo le llaman? Sí, es como Human Behavior Science o algo así, no sé cómo le llaman exactamente. Pero para mí es interesante porque después de un tiempo de estudiarlo y de analizarlo, te puedes dar cuenta que hay patrones por culturas, por grupos, por edades, etcétera. Entonces, cuando empiezas a ver los patrones de que se repite una y otra vez, es cuando dices, pues qué tan diferentes somos. Sí. Entonces, y lo relacionan obviamente ya a la parte científica. Entonces, debe ser interesante ese tema. Sí. Y me quedé pensando también como, ¿cuál fue la conexión entre la maestría y el doctorado? ¿En qué momento dijiste, me lanzo a Alemania? Sí, yo creo que yo desde, no te puedo decir que desde niño, pero desde mucho, mucho tiempo yo tenía siempre la idea o un poquito la aspiración, digamos, de en algún momento hacer parte de mis estudios en el extranjero. No sabía si en Alemania, no sabía en dónde, pero sí me quedaba muy claro que era algo que quería hacer, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a hacer la maestría, de hecho, ya cuando estaba terminando la maestría, yo platicando con el que era entonces mi tutor de tesis, le empecé a decir, es que mira, que fíjate que me gustaría hacer esto y me gustaría irme al extranjero y no sé qué. Y
Y primero me dice, ¿por qué no te vas a hacer una estancia de investigación? ¿No? Es muy común en las maestrías, sobre todo con estas becas de CONACYT y demás, que tienes la opción de irte por unos meses a otra universidad en donde tú quieras, básicamente. Siempre y cuando estés estudiando. Sí, claro. Que te puedes ir a estudiar y te dan un apoyo económico que, bueno, al final ya estando aquí no es tanto, pero te ayuda para sobrevivir. Sí. Y gracias a ese apoyo yo me fui un par de meses a la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Qué interesante. El episodio pasado estuvo aquí un amigo, Leo. Él justamente estudió ahí también. Mira, pues el mundo es chiquito. Y estuvo me dijo que estudió primero biotecnología y luego nanotecnología y luego no me acuerdo qué dijo allá en esa. Porque estudió primero, ya me acordé. Estudió primero en la maestría allá en Sheffield y luego se cambió a Cambridge. Pero pasó la maestría allá. Pero mira, qué chiquito es el mundo. Sí, bueno, el mundo es chiquito, sí. Y sí, bueno, ya estando ahí, bueno, me gustó mucho la experiencia de estar acá. Fue muy corta, bueno, y estar acá entre comillas, porque bueno, era Reino Unido, no era Alemania. Y entonces regreso y bueno, acabé con mi tesis, presenté obtuve mi grado de maestría. Y le volví a preguntar al que era entonces mi tutor. Le dije, oye, es que fíjate que pues ya me gustó esto, entonces estoy buscando como opciones de doctorado. Y me dijo, bueno, ¿qué me recomiendas, no? Y me dijo, bueno, está este grupo que es muy bueno, este otro grupo que es también muy bueno. Y me puse a investigar y uno de los grupos de investigación que más me llamaron la atención fue uno aquí en Múnich, que, bueno, es, creo, uno de los, bueno, debatiblemente uno de los grupos más importantes de investigación en el tema de procesamiento de imágenes médicas, yo creo que en todo el mundo. Bueno, hay grupos muy fuertes en Estados Unidos, hay grupos muy fuertes en Inglaterra y está este... ¿Y en México? En México va creciendo poco a poco, pero todavía está... Lento, ¿no? Está un poquito atrás, sí. Yo sí diría que... No sé exactamente por qué razón, porque hay gente muy buena y hay gente con la que puedes hacer investigación muy interesante. Pero por alguna u otra razón que todavía no me queda muy claro cuál es, estamos todavía bastante atrás en cuestión de investigación en este tema en específico, ¿no? Sé que en otros temas México es punta de lanza. En mi área de investigación, lamentablemente, no lo es, ¿no? De hecho, la pregunta sería, como tú ves realmente talento y potencial hasta ahorita, por ejemplo, tus colegas mexicanos o en otras personas, en las áreas con las que conviviste. Sí, claro. O sea, yo me refiero porque ahora que estás acá en Alemania, podrías compararlo y decir como, oye, realmente puede ser que, o tal vez, te lo digo desde mi perspectiva, para mí antes, algún momento pensé hace muchos años como, tal vez por alguna razón son muy buenos, tal vez, y tal vez nos ganan en esto, son mejores, o lo que sea. Sí. Son ideas que de repente me pasaban por la mente, pero una vez estando acá empecé a compararme con ellos y me di cuenta que pues realmente no éramos muy diferentes en términos de capacidad o en términos de preparación, pero... Más bien es un tema, por eso lo que mencionaba del comportamiento humano, es la diferencia entre cómo se comportan ellos cuando trabajan o estudian y cómo lo hacemos nosotros. Sí, bueno, creo que es un tema muy, muy complejo, ¿no? Yo creo que, bueno, en cuestión de capacidades me queda muy claro que no hay ninguna diferencia, ¿no? O sea, no es que aquí sean marcianos, ni que tengan un cerebro el doble de bueno que el de nosotros, ni que sean... Bueno, sí son más altos, pero pues eso no importa, ¿no? Bueno, pero tienen ojo azul y güeros, pero sí, bueno. No los vamos a cargar. Y bueno, güeros, pues que los morenos, los morenos estamos más guapos, ¿no? Sí, exacto. Para guapos, raza de bronce. La raza de bronce, exactamente. Entonces, no va por ahí. No es una cuestión racial, física, sí, claro. Racial, no estamos en el siglo XIX para creer esas cosas. Aunque yo creo que todavía están muy metidas ahí, ¿eh? Sí, bueno, de que todavía mucha gente las cree, es cierto, pero... Algo que a mí me impresionó, o que me impresiona es, no sé si te pasó a ti, al menos a mí me pasó algo interesante en mi experiencia profesional en México y por ahí algunas otras circunstancias, que cuando hay... Por ejemplo, cuando hay preferencias entre escoger a un extranjero y un local en México, hay como cierta preferencia a los extranjeros. Sí, me queda muy claro. Y también, bueno, lo veo ahora un poco que simplemente por el hecho de ya haber estudiado aquí en Alemania y de haber estado en Europa,
ya te hacen un poco más, ¿no? O sea, cuando últimamente he tenido como varias ofertas de México de hacer cosas y se han interesado bastante en mi trabajo. Y creo que en gran parte, bueno, obviamente se agradece que la gente esté interesada en lo que haces. Claro. Significa que estás haciendo las cosas bien. Yo espero, pero también me queda como ese gusanito de decir, a lo mejor solo creen que es bueno porque los alemanes, porque estoy en Alemania, ¿no? Y de repente dices, bueno, a lo mejor hay gente en México que hace las cosas tan bien o mejor que yo y que no hay como estos reflectores de decir, bueno, ellos también lo pueden hacer bien, ¿no? Y sí, entonces, bueno, el tema del clasismo y del racismo en México es una cuestión que no podemos negar, ¿no? Y que está ahí. Y la otra parte que mencionabas de lo de por qué no está tan avanzado o en ese sentido no ha progresado tanto como aquí o en Estados Unidos, yo creo que tiene que ver más en el aspecto de que no hay presupuesto. Porque aquí, por ejemplo, yo no sé, totalmente desconozco el tema, solo sé qué pasa. Sí. Sé que acá en Alemania le pagan a los, por ejemplo, en el caso de si estudias un doctorado, sé, no sé si a todos, pero sé que en algunos casos o en muchos te pagan por estudiar. Sí. Y además, después puedes hacer una carrera en investigación y te pagan. Sí. Entonces, vives de eso, haces lo que te gusta y eres bueno haciendo y tal vez si te involucras en la parte comercial, que es otra cosa. Sí. Pero en México, por lo que también lo poco que conozco, sé que no muchas veces obtienes ese tipo de oportunidades de vivir de eso. Sí. Entonces, y en Estados Unidos es lo mismo, con la visa no sé cuál era, el HB1, ¿no? ¿Cómo se llama? La verdad de Estados Unidos. Es la visa para atracción de talento. Okay. Esa es la como top 1. Se traen a los doctores, se traen a los especialistas, etcétera. Sí, bueno, se llaman más bien. Sí, eso está muy claro, ¿no? Sí. Pero bueno, al final, como te digo, no es una cuestión de capacidades. Una cuestión de presupuesto, sí. No solo lo veo ya en digamos, en la última etapa de estar en un doctorado y de seguir haciendo investigación después del doctorado, sino lo veo desde mucho antes, ¿no? Que lamentablemente nuestro sistema educativo también tiene unas fallas estructurales que, bueno, no es fácil resolverlas y México es un país muy complicado y yo qué sé. Y obviamente no tenemos el presupuesto que tiene Alemania, pero creería que se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? ¿Cómo? No lo sé, no soy el experto, pero... Ni político, ni para andar diciendo, somos esto y a ver si funciona. Exactamente, está muy complicado. No tengo la solución y son problemas, bueno, y arraigados y complicados y, bueno, México es un país tan diverso, tan grande y con tantos problemas que es muy difícil que las cosas funcionen. ¿Tú qué dirías? Eso sería un ejercicio interesante. Si pudieras tú, teniendo los recursos y teniendo las capacidades, cambiar una cosa o dos cosas máximo del sistema que conoces. Porque obviamente tú tienes una experiencia diferente a la mía en el sistema educativo. Pero que tú dijeras, bueno, si hiciéramos este ajuste, tal vez yo vería que se redirigiría en una dirección más propositiva o... Sí, bueno, te digo, para mí es muy complicado dar mi opinión porque no soy para nada el experto en el tema. Bueno, pero es tu opinión personal. Para mí lo básico y lo primero que se debería hacer es garantizar que todas las personas tengan un acceso, si no igual, muy parecido a la educación, ¿no? Porque al final, bueno, somos un país de 110 millones de personas. Pero si la mitad de la población vive en pobreza extrema, ya tienes la mitad del talento posible que se pierde, ¿no? Porque, imagínate cuánto talento está desperdiciando nada más por ese dato. Exacto, porque simplemente, bueno, nosotros hasta cierto punto somos privilegiados porque tuvimos la oportunidad de estudiar, porque, bueno, desconozco un poco como tu background, pero creería que al menos venimos como de familias de clase media, no sé, que, bueno, tenemos la oportunidad de ir a la escuela, de que estaba, no sé, llegabas y tenías comida en tu plato, que si te enfermabas sabías que podías ir al menos al IMSS o al ISSSTE o si tenías un poquito más de dinero vas con un privado. Pero si piensas todos los millones de personas en México que no tienen esas cosas que tú das por sentado, yo creo que para mí eso es lo primero, ¿no? Que mientras no resolvamos esas
grandes desigualdades que hay en México, es muy difícil que podamos dar ese paso adelante, ¿no? Porque al final, si lo piensas, hasta desde un punto de vista económico y científico, como te digo, ¿no? Es la mitad de la gente con la que no puedes contar. Sí, tienes talento totalmente sin usar. Sí. O sea, no se puede usar para nada. Exacto. Ni para el campo, ni para nada. Exacto. Porque no dudo que haya niños en la sierra de Puebla, de Oaxaca, que sean súper brillantes, súper inteligentes. Pero al final sí solo pueden hacer hasta tercero de primaria porque tienen que irse a trabajar al campo. Entonces... Y luego ni siquiera es una opción. Más bien es sus papás. Incluso la forma en cómo los educan es de... No, me vale madre si quieres estudiar o no. Vienes a trabajar. Sí, que también es una cuestión de necesidad, ¿no? Porque al final los papás... bueno, ganan muy poquito dinero y si tienen al niño ahí que es una... Manos extra. Sí, eso es mano de obra potencial ahí, ¿no? Entonces digo, bueno, pues al final... Si me puedes ayudar aquí, ¿de qué me sirve que vayas a la escuela? Entonces, para mí es el tema número uno, las grandes desigualdades. Y bueno, a partir de ahí ya se puede construir un poco más de cosas, pero para mí ese es el gran tema a resolver. De hecho, también el tema de... Bueno, no sé si alguna vez te enteraste de cuando... yo vi como una vez participé en un concurso en la universidad que era algo tema relacionado a la educación y es como tipo, presenta una idea que tengas para cómo mejorar el tema de la educación en México. No me acuerdo cómo se llamaba, el chiste es que participé y cuando hice mi investigación decían, por ejemplo, tomé como los mejores casos. En ese entonces creo que estaba a punto de irme a Finlandia a estudiar, entonces ves que como que Finlandia estaba como uno de los top en educación, pero también me quedé pensando como, bueno, ya después me quedé como analizándolo y dices, bueno, pero también Finlandia tiene como 5 millones de personas y es más fácil darle educación a digamos, al 30%, o bueno, no sé cuántos sean niños, pero es más fácil darle educación y acceso a menos personas que a un montón de personas. Más si no tienes la infraestructura. Sí. Esa es una. Y la otra también es como India empezó a invertir mucho en su educación y también China. Entonces, eso también es como la parte interesante. Es de cómo hay países que dieron como prioridad el hecho de vamos a educarlos y obviamente en 20 años no vas a ver nada. Sí. Porque son niños y apenas van a empezar a ver y no sabes porque no sabes si va a funcionar o no. Pero sí le apostaron también el tema de educación. Entonces, en ese sentido también es como... Sí, claro. Ahora ves resultados, ¿no? Están por todos lados. Claro, sí, ¿no? Y bueno, y ahí el tema... Bueno, no soy el que va a hablar un poco de geopolítica y demás, porque eso es también temas de los que soy bastante ignorante, pero sí ha habido el caso de Corea, Corea del Sur, que, hace los 60, 70, si no me equivoco, tenían más o menos el mismo nivel de vida que nosotros y, ahora son potencia en temas científicos, tecnológicos y, nosotros nos quedamos en las mismas, ¿no? Entonces, sí, al final, para mí, yo sí creo que educación, ciencia y tecnología son cosas en las que como dices tú, no lo ves mañana, el dinero que metes ahí. Sí. Pero al final es la mejor forma que tienes como de invertir. Porque al final, sobre todo hoy en día, no sé, hace 100, 150 años, podías... digamos que tus recursos eran tus recursos naturales, ¿no? Era qué tanto petróleo tenías. La economía dependía de... Sí, el principal ingreso o la principal actividad económica de un país venía de los recursos naturales. Claro, o sea, si tenías oro, si tenías petróleo, te podía ir mejor. Y hoy, debatiblemente, pero yo creería que el mejor recurso que puedes tener es básicamente tu gente, ¿no? Si tienes gente preparada. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Si tienes gente preparada, si tienes gente con doctorados, no necesariamente doctorados, pero que es especialista en un tema en específico, entonces esa gente te va a incluso pueden ser técnicos también. Claro, o sea, si eres técnico, pero eres un muy buen técnico, entonces eso como país te va a sacar adelante, ¿no? Y también para bien o para mal, tampoco estoy muy seguro que por qué se haya dado esa situación, pero tienes... que México durante mucho tiempo se convirtió en un país que dependía de la maquila, ¿no? Que estamos tan cerca de Estados Unidos que... Seguimos dependiendo Dependemos de la maquila, pero al final, eso también ha causado, en mi opinión, que hemos acabado con empleos muy precarios, ¿no? Porque al final nuestra ventaja competitiva son los salarios bajos, ¿no? Claro. Estados Unidos maquila en México porque sabe que puede pagar menos. Claro. Entonces sí, tienes...
en empresas trabajando en México, pero dando sueldos de miseria, ¿no? Y entonces eso al final como país no te... De hecho, algo que estás mencionando algo también me pareció increíble. Cuando estaba trabajando en Audi acá en Alemania, me acuerdo que hubo una junta donde estaban hablando el jefe. Yo estaba en calidad, en control de calidad. Cuando no sé si supiste que abrieron una planta de Audi en San José, Chiapa, cerca de Puebla. Creo que está como una hora, algo así. No sabía. Abrieron una nueva planta, no sé si iban a hacer, no sé qué, no me acuerdo qué carro iban a hacer. Pero el chiste es como, iban y no sé cuántos millones de euros le metieron, o miles de millones, ya ni sé, porque no creo que sea nada barato. Pero pongo que antes, cuando empezaron con el proyecto, San José, Chiapa era de, creo que 3,000 habitantes, 3,500. Y ellos ya tenían sus estimaciones. Dice, una vez que nosotros metamos la lana, que ya estaba en proceso, y construyamos toda la planta, todo lo que va a pasar alrededor, este pueblo se va de 3,000 personas a 50,000 personas en 1 o 2 años. Entonces, cuando yo lo escuché, fue como, órale, o sea, como, qué interesante. Como dijiste, van a invertir donde está barato. Después me enteré que el gobierno les dijo, no les vamos a cobrar impuestos. Les damos la tierra gratis, les damos todo, pero para que vengan y a cambio nos den trabajo a la gente local. Entonces, obviamente, el gobierno se cuelga la palomita de decir, atraje empleos, como lo hacía Estados Unidos hace muchos años. Claro. Entonces, como es parte normal de la evolución humana y o de los países. Y me acuerdo que este jefe una vez me comentó, porque tuvimos la plática después, le pregunté por un par de cosas y me quedé con una cosa muy interesante. Y él dijo... yo le dije, oye, pero ¿tú qué crees que va a pasar con México y con otros países que vienen de atrás, por así decirlo? Y dijo, ¿sabes qué? Dice, como está la tendencia actual, va a pasar tarde o temprano que todo el mundo se va a nivelar de una forma u otra. Entonces, lo que estamos viendo ahora es eso, es esa nivelación. Obviamente, hay unos que están más adelante, siempre van a estar adelante o le están en lo que, por ejemplo, ¿no? Alemania está haciendo tecnología de punta y nosotros venimos haciendo lo que Estados Unidos o ellos venían haciendo hace unos cuantos años, pero venimos ahí atrásito. Entonces, no es que no haya una evolución o mejoramiento. Más bien fue como, sí, va a pasar, porque en el caso de México, cuando México atrae los salarios o los empleos por el tema de inversión, pero cuando se vuelva caro, en ese momento se va a ir a Honduras. Y después se va a ir a, no sé, a África. Y después... Y eso empieza a levantar la economía en todos lados. Claro. Es un tema... Sí, pero bueno, es un tema muy complicado. Pero yo justamente ese es el gran problema que veo, ¿no? Que al final las empresas no son instituciones de beneficencia, ¿no? Entonces ellos van a buscar hacer el más dinero que puedan. Claro. Entonces si se van a México es porque pueden pagar poco. Pero en el momento en que, como dices tú, si Honduras dice, yo te cobro la mitad de lo que te cobran los mexicanos, Audi agarra sus cosas y se las lleva a Honduras, o se las lleva a China, o se las lleva a yo sé dónde. En ese sentido es la combinación de ambas cosas. La parte de, ¿cuánto me cuesta? Y la otra es mano de obra especializada. Que ese es justo el punto, ¿no? Exactamente. Que mientras no tengamos ese valor agregado de decir que Audi viene a México y que diga, no me puedo ir de México porque en México tengo la gente preparada que puede hacer este trabajo, que si yo me lo llevo a, no sé, bueno... Antes estaban en Brasil. Bueno, no Audi, pero me refiero a otras automotrices. Sí. O sea, en toda Latinoamérica, ellos se fueron... Bueno, por ejemplo, Mercedes-Benz, por ahí me enteré, que Mercedes-Benz, tienen plantas allá. Y ellos hicieron sus plantas allá porque en México, en Argentina y en otros países no había la capacidad en ese sentido de talento y talento desarrollado para producir los carros o para poder mantener esa economía. Entonces ellos produjeron allá barato y empezaron a exportar. Brasil creció mucho, una potencia muy grande o una economía muy grande. En el momento en que otros países empiezan a emerger, es cuando dicen, parece que ya no está tan atractivo acá, nos vamos para México. Sí, claro, pero bueno, al final... Vuelvo al mismo tema, ¿no? Que al final, mientras no ofrezcas ese valor agregado a tu población, es muy difícil que pueda salir de depender de trabajos de maquila, que, bueno, sí, al final le dan de comer a la gente, pero acaban siendo empleos muy precarizados con, estas estadísticas de la OCDE, que México es de los países que más trabaja y que... ¿Y qué piensas al respecto? Bueno, está terrible, ¿no? Al final, una de las grandes razones o una de las
grandes motivaciones que tengo para seguir trabajando aquí en Alemania es que las condiciones de trabajo son infinitamente mejores, ¿no? Sí. Si piensas Por ejemplo, digo, te pregunto, digo, yo ya sé, o conozco algunas, Sí. pero digo, para la gente que no lo conoce. Sí, claro, bueno, para mí creo lo más importante y lo que realmente hace una diferencia infinita, creo que es el respeto al tiempo de la gente. En el sentido de que aquí trabajas 8 horas al día, tienes tus 30 días de vacaciones. Normalmente creo que son un poco menos por ley, pero en casi todos lados te dan 30 días. Y sí, que no tienes que trabajar sábados, que mucha gente en México trabaja sábados, que si trabajas horas extra casi todos lados te las pagan. O te lo suman a un... O te lo suman a una tu tiempo cuenta, libre, ¿no? Entonces, eso para mí, sí, bueno, hace una diferencia muy, muy grande, ¿no? ¿Tiempo? ¿Qué es tiempo? Sí, porque, bueno, al final si piensas que... Más bien no estás comprometido, que es diferente. Sí, bueno, que esa mentalidad de las empresas al final, bueno, a mí es algo que nunca... Bueno, lo entiendo porque, como te digo, no son beneficencias y lo que ellos buscan es dinero. Pero que sí, bueno, si compara las condiciones aquí con México son radicalmente diferentes. Algo que a mí también me llama la atención es el tema de que aquí en Alemania, o al menos lo que yo he visto o percibido, es que aquí el gobierno protege al empleado. Obviamente también le da sus chances a las empresas y todo, pero el empleado está antes que las empresas. Y no sé cómo se dio ese tema, la verdad no tengo la menor idea, pero en México es al revés. Es decir, el gobierno hasta ahorita le ha dado toda la preferencia a las empresas de hacer lo que quieran. Sí. Entonces, obviamente, por ejemplo, tío, yo me enteré, yo todavía la última vez que trabajé allá fue, te dan un contrato de 1 año, si bien te va. Sí. Y luego te dan estos contratos de 3 meses de prueba. Sí. Si es que si bien te va. Y ahí te van medio recontratando y nunca tienes esta como seguridad y... Sí, pero creo que sigue estando muy relacionado con lo que platicamos, ¿no? Porque al final las empresas le hacen un poquito manita de puerco al gobierno, ¿no? Porque dicen, bueno, si no me das estas condiciones, me voy. Y pueden hacer eso porque realmente el único valor agregado o el principal valor agregado que tienen en México es interesante. Es que pueden pagar poco y que pueden tener un márgenes de ganancia muy altos porque pagan poco y porque tienen buenos impuestos y porque tienen gente que trabaja 10 horas al día sin quejarse, ¿no? En el momento en que empiezas a tener gente preparada, entonces ya no te puedes ir porque dices, les tengo que pagar bien porque si no les pago bien se me va y no tengo a alguien más que contratar, ¿no? Y no me puedo ir de México porque en México ya tengo este grupo de gente que está preparado, que sabe hacer el trabajo y que si me voy me sale muy caro. Entonces al final, para mí, bueno, realmente la educación es lo que te llega a sacar de ese hoyo, ¿no? Sí, al final es como, yo creo que es un balance en ese sentido porque, bueno... Te lo digo desde 2 puntos. Quería mencionar 2 cosas. Uno es la importancia de tener una persona, en este caso, bueno, en inglés es role model, en español sí, bueno, es como modelo a seguir. Tener un modelo a seguir o tener un mentor o tener una persona a quien preguntarle que ya hizo o más o menos sabe hacia dónde ir o qué hacer. En este caso, por ejemplo, el maestro que me decías o tu tutor de tesis, o sea, el hecho de que él te haya guiado y te haya dicho más o menos por dónde, eso también es... tuvo que tener cierta educación, no me refiero a maestría, tesis o lo que sea, o doctorado, sino más bien a saber de las posibilidades. Claro. Bueno, al final creo que en general, bueno, no puedes saber todo, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Puedes saber... y por ejemplo, es muy común que se dice cuando estudias un doctorado que acabas sabiéndolo todo de nada, porque, bueno, te vuelves como el experto, pero de una cosita muy chiquita que a nadie le importa, pero bueno, eres el experto de eso. Y entonces, sí, y bueno, siempre tu visión del mundo está limitada tanto por tu conocimiento, que por definición es limitado, no puedes saberlo todo, y también por tus experiencias, ¿no? O sea, no puedes tampoco vivirlo todo, entonces siempre tienes estos sesgos que bueno, son naturales y que son parte de la condición humana, que te ponen en un, digamos, tienes un punto de vista particular que te limita tu visión. Y bueno, al final siempre, como dices tú, si puedes platicar con otra gente que tiene otras experiencias, que ha vivido otras cosas, entonces, bueno, eso siempre va a ampliar tus horizontes, ¿no? Parte importante de este podcast es eso, es como te lo mencioné por mensaje, es el simple hecho de que tú tengas o escuches a alguien
que hizo algo que tal vez en teoría te gustaría hacer. Pero, por ejemplo, yo lo hablo desde mi punto de vista. Papás, hermanos, amigos, vecinos, familia, quien sea, conocidos, y darte cuenta que nadie lo hizo, es como, bueno, pareciera que es imposible, de cierta forma, porque es como, no es tangible de cierta forma, tu cerebro no lo alcanza a ver. Entonces, el simple hecho, algo que a mí me pasó algo ahora en enero, estaba viendo como un billonario latino en Estados Unidos, nació allá, de padres mexicanos, o una mexicana y no sé qué. Logró una fortuna de billones de dólares. Y a mí lo que me impresionó fue como, yo me relacioné a él. Fue como, es el primer latino que conozco, o al menos de ascendencia latina, que logra algo importante. Pero el chiste de sentir la conexión, de decir, oye, él pudo, entonces tal vez yo también pueda. Sí, claro, bueno, en cierto sentido estoy de acuerdo que obviamente... sí, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y que estás, y que a veces no las ves porque estás un poco limitado, digamos, en tu esfera de amigos o de conocidos. Pero también creo que hay un factor muy importante que es tanto estas precondiciones que tienes, como de cómo viviste, como qué tipo de educación tuviste, que eso te da un plus, ¿no? O sea... Si tú partes de vivir en una familia muy pobre en la sierra de Oaxaca, sí, tus chances... obviamente tus oportunidades son mucho más chiquitas a que si ya naciste como hijo de Donald Trump, ¿no? O yo qué sé. Entonces, sí, eso sí influye. Obviamente siempre tienes la oportunidad de hacer un brinco hacia adelante, eso me queda claro. Pero sí tienes esas precondiciones y también, bueno, un poco de mi experiencia personal. Creo que también dependes mucho de la suerte. Muchas veces es mucho de estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Y creo que también darte cuenta de que eres afortunado, ¿no? En el sentido de decir, bueno, tengo esta oportunidad y tomarla y ya está, ¿no? Porque tuviste suerte de tenerla, ¿no? Entonces, ¿En qué momento te das cuenta que eres afortunado? Te digo porque yo me di cuenta después de un tiempo. O sea, después de un tiempo de que puedo comparar y decir... cabrón. Como antes no me di cuenta. En el momento fue como, tal vez es la mejor opción, no lo sé. Pero ahora que lo veo, es como el resultado es muy diferente. Es como si yo me hubiera quedado y empiezo a plantear el escenario de haberme quedado en México y desarrollar una vida allá, a comparación de cómo lo estoy haciendo acá, veo totalmente dos líneas diferentes. Sí. Bueno, yo creo que eso viene desde mucho antes, ¿no? De que me vine a Alemania. Creo que siempre tuve como una estrellota de buena suerte en el sentido de que, bueno, creo que también tenía mucho que ver, como que tenía muy claro, como te digo, desde que tenía 15 y 6 años, sabía que quería hacer como una carrera científica, entonces como que tenía relativamente claro cuál era mi meta final. Rumbo, tu objetivo. Y entonces, bueno, trabajaba un poco yendo en esa dirección. Pero también veía que las cosas se me daban, ¿no? Que cuando intentaba algo, al final se daban las condiciones, que no sé si aplicaba una beca me la daban, que si pedía un trabajo muy rápido me lo estaban dando y yo veía como, no sé, como mis compañeros que sufrían mucho por estas cosas. Y yo me veía a mí y decía, bueno, es que tampoco es que yo sea muy diferente a ellos, ¿no? Pero... Exacto. Esa es una pregunta interesante, digo, porque yo también lo he pensado y también me lo he preguntado. ¿Realmente... ¿Eres un alien o algo así? No, pero no. O eres una persona totalmente normal, pero, por ejemplo, desde lo que yo podría decirte o sea, para tener tu suerte, el tema de que te den un trabajo, el tema de que te den una beca, el tema de que te acepten en la escuela, es un tema de preparación también. O sea, es un conjunto de varias cosas que al final también es los factores externos que se te acomodan. O sea, son varias cosas. Pero también tú tuviste que hacer tu chamba antes. Sí. Porque también ese es algo que yo he ya visto o percibido en otras personas, en varias, no sé, para no decir muchas, el chiste de que como, es que tan solo el quererlo me lo va a dar. Sí. Y eso es totalmente falso. Sí, claro. Tienes que poner de tu parte para que es como de, mira, a ver, tengo una cartera, por así decirlo, de 10 personas. O 20, a las que sean que apliquen. Pero tengo 10. Y de esos, ¿a quién voy a escoger? O sea, también tienes que estar... Como dijiste, en el momento adecuado, pero también preparado. Claro. Sí, bueno, al final, va a sonar una analogía muy barata, pero para mí un poco es como la lotería, ¿no? La lotería está muy difícil ganártela,
Pero si no compras boleto, nunca te la vas a ganar, ¿no? Así es. Si Estoy de compras acuerdo. un boleto, pues ya tienes un chancecito ahí, ¿no? Si te compras 1,000,000 de boletos, bueno, entonces pues ya es bastante seguro que te la ganes, ¿no? ¿Te gustan los deportes, no? Sí, sí, sí. ¿Cuál era tu equipo favorito? Me acuerdo también que eso fue una vez me platicaste. Bueno, ¿El Bayern? ¿era? sí. Bueno, Ajá. de niño, bueno, era de los Pumas, como buen... ¿Lo sigue siendo? Como buena persona inteligente, sí, de los Pumas. Y sí, bueno, también desde niño, bueno, yo creo más bien como desde puberto, empecé, bueno, ya que empezaban a pasar los partidos de la Champions en cable y que empezaba, bueno, tampoco... ¿Quién jugaba en aquel entonces? Ya no me acuerdo. Bueno, fue esto por los finales de los 90s. Bueno, era el Bayern que estaba Stefan Effenberg y estaba Mehmet Scholl. Y bueno, este equipo del finales de los 90s que perdió ahí una final contra el Barcelona, que después ganó una final contra el Valencia. Y también tenía, bueno, mi familia también tenía ahí un par de primos que eran aficionados del Bayern. Entonces por ahí influyeron. Y bueno, al final me hice un poco fan del Bayern. Y ya veía ahí los partidos, me compraba que la camiseta del Bayern y me escapaba de la escuela a ver los partidos de la Champions a mediodía. A la 1:45. A la 1:45 me hacía el enfermo y ya me iba a ver el fútbol. Y sí, bueno, y siempre he sido como muy, muy futbolero, ¿no? Sí. Entonces... Y te pregunto, digo, también para un poco relacionarlo, porque para que no se vea como que solo me salía el tema, es el chiste, por ejemplo, también en ese sentido, como los deportes, es para poder tú anotar un gol tienes que estar cerca del área. Claro. Entonces es como, bueno, preparación, tienes que entrenar todos los días, tienes que ser bueno, tienes que tener una combinación entre talento, experiencia, preparación y también de que tu equipo funcione en ese sentido. Sí, claro, bueno, al final... Pero si estás en tu área... No es tan mala analogía, ¿no? Porque, bueno, al final lo ves, por ejemplo, en el fútbol, en los equipos, ¿no? O sea, ves en el Mundial que, bueno, va la selección alemana, que va la selección mexicana, que va la selección brasileña o yo qué sé. Y al final, bueno, el fútbol como creo que es de las partes bonitas del deporte, que es un deporte que depende mucho de la suerte también, ¿no? Sí. Si de repente no llegaste en tu día o no era penal y te pintaron un penal que no era, pues ya perdiste el juego. También un tema mental, ¿vale? Es un tema también muy mental. Pero, y bueno, y al final ganar un mundial, al final son siempre los mismos equipos que lo ganan. Porque son los más preparados, ¿no? Y porque son los que tienen toda esta infraestructura que te ayuda a llegar a ese objetivo, ¿no? Pero al final también está esta cuestión de la suerte, ¿no? O sea, puedes tener toda la infraestructura, pero la competencia es tan pareja y es un juego un poquito también de azar, que al final pudiste haber hecho tu mejor trabajo por 4 años, pero si uno tuvo un poquito más de suerte que tú, ni modo, perdiste, ¿no? Pero ahí estás compitiendo, ¿no? Y al final, como dices tú, sí es... Al final las oportunidades son cuestión de suerte, pero tienes que estar preparado y tienes que siempre tener... Y también tomarla, o sea, también a veces tomar riesgos. Sí. Porque hay veces, digo, algo que algo que mencionas, digo, toca como juntando los dos temas de lo de la educación, preparación, experiencia ser profesional y, por ejemplo, en el fútbol, es ¿cómo demonios puedes brillar si no te quieres arriesgar a salirte de tu zona de confort? Entonces, por ejemplo, es como estando en México y de repente es como, oye, te quieren fichar en, no sé, Alemania, en Inglaterra o lo que sea, tal vez, o en Holanda, no es el mejor equipo, pero si tú no te sales y no te das el chance de decir, cabrón, ¿soy bueno o no soy bueno? Sí. Sí, bueno, y también, bueno, hay una realidad también que las decisiones que tomas también implican sacrificios, ¿no? Claro, o sea, exacto. Bueno, tú lo podrás saber también como yo, que estar en Alemania, sí, bueno, tienes muy buenas condiciones de vida, pero también sacrificas cosas, ¿no? Al menos, bueno, tienes tu familia un poco lejos, te pierdes cumpleaños, te pierdes navidades, te pierdes cosas así. Te pierdes cada fin de semana. Te pierdes que si estás crudo, que no puedes ir a la barbacoa, te pierdes cosas, ¿no? Y no sé cuál fue tu experiencia, pero también, como dices tú, tampoco... bueno... No quiero decir que no es fácil, porque como te digo, tengo la suerte de que pude estar aquí, que las condiciones se dieron. Pero cuando llegas aquí y los primeros meses que estás en Alemania y dices, ay, güey,
pues, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Que sí, bueno, ves, estás, digamos, en el primer mundo, entre comillas, y que todo funciona y que tienes buena calidad de vida, pero llegan momentos en que te sientes solo, en que sientes que no estás en tu país, que no estás alrededor de la gente que estimas, sobre todo al principio, ¿no? Que todavía no construyes como tu red de amigos, que todavía no te adaptas a la sociedad, que no hablas para nada el idioma y puede ser difícil, ¿no? Pero al final, bueno, son obstáculos que se dan y como dices tú, salirte un poquito de la zona de confort y como, bueno, me da el jamaicón por unos días, pero dices, bueno, me aguanto y ni modo y al final son no quiero decir sacrificios porque al final son decisiones... Parte de. Sí, pero al final son decisiones que tomas, ¿no? Entonces, para mí sacrificio es un poco como hacerte el mártir y como decir, cómo sufro y no, al final tienes suerte de estar aquí, de tener la oportunidad. No, pero me refiero, para mí el sacrificio viene cuando viene la parte, como dijiste, viene la parte de como de duda, por así decirlo. Sí. Entonces, dudas si realmente quieres estar aquí, si es lo que quieres hacer, si te ves haciéndolo a largo plazo, etcétera, pero al mismo tiempo no te quieres dar por vencido. Digo, no sé todos, pero en mi caso fue así como de... sé que no estoy cómodo, sé que las cosas me están costando. No estaba en aquel entonces, hace unos años. No entiendo el idioma. La gente... Tú piensas que todos son como en México, pero no. Son totalmente diferentes. Y más que es una cultura totalmente internacional. Entonces nunca sabes cómo es la gente. Entonces también es como nunca sabes qué esperar. Luego, incluso, no sé si te pasó, convivir con mexicanos aquí es diferente que convivir con mexicanos en México. Sí, claro. Es como que la gente cambia. Claro. Entonces, de cierta forma te tienes que adaptar y sobrevivir y a partir de ahí construir. Sí, claro. No, bueno, la adaptación para mí creo que es una parte crítica. En el sentido que... Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una, como te digo, no me gusta hablar mucho de sacrificios porque para mí, bueno, sobre todo en estos momentos al principio que eran un poco difíciles, creo que para mí... Siempre lo que me tuvo muy tranquilo, es decir, estoy aquí porque es mi decisión y porque es lo que quiero y no estoy aquí a fuerzas, ¿no? Entonces, en el momento en que yo diga ya no quiero, tampoco nadie me está amarrando para estar en Alemania. Claro. Si creo que ya no es lo que quiero, puedo tranquilamente tomar un avión y regresarme a México y ver qué hago, ¿no? Entonces, eso... Creo que es también importante porque creo que también se vale tomar decisiones equivocadas, ¿no? O decisiones que al final no te convienen, ¿no? Si al final tú tomaste un camino y viste que al final no era exactamente lo que querías. No te funciona. No, ni modo, ¿no? O sea, vas, te regresas y tomas otro. Pero lo bailado. Lo bailado nadie lo quita, ¿no? Y las experiencias, bueno, al final equivocarse tampoco es malo, ¿no? Es cosas de las que aprendes y cosas que te sacan adelante. Y sí, bueno, al final, sí, como te digo, son procesos pero mientras tú tengas claro que estás aquí porque quieres y que es tu decisión, para mí eso fue algo que siempre me tranquilizó mucho. En ese sentido, ¿tú qué le dirías a la gente? O bueno, puede ser un amigo, puede ser conocido, porque seguramente por ahí te preguntan, oye, ¿cómo le hiciste allá en México? Oye, es que mira, tengo un primo, un amigo que le gustaría. Entonces, como siempre hay alguien que le interesa. Es más, eso a mí también, digo, hay varias cosas que me impresionan desde que en el momento que me vine para acá y tan solo familiares. Vamos a ver, desde familiar, a conocidos o amigos y después gente que ni conoces, pero que de alguna forma los influyes. En el momento de que hay familiares más pequeños que tú, ya sean primos, sobrinos o el hijo del primo, lo que sea. Sí. Pero que te empiezan a ver y ven que tú pudiste, ven que tú hiciste. Como, ¿qué les dirías a esas personas? Como, ya sea, obviamente, familiares o algo, tienes una relación más cercana, pero a la gente que no conoces, pero que les gustaría eventualmente, no solamente venirse al extranjero, como no creo que sea la única forma de lograr tener un objetivo, porque también es lo como mencionabas, es el tener un objetivo y decir, me aferro. Sí. Y voy por él. Eso es una. Y la otra es tener una persona que también te puede decir el camino de cierta forma como... No que te lo facilite, pero que te diga, mira, así van a estar los madrazos. Y hay que entrarle. Sí, bueno... Lo primero es como dices tú. Como el éxito
bueno, en primer el éxito no sé qué quiera decir, o es muy como difícil Es subjetivo, es subjetivo. Subjetivo porque cada quien tiene sus Así objetivos es. particulares, ¿no? Así es. El éxito Por es ejemplo, lo que tú quieras que para ti exactamente. sea el éxito, entonces sí. Porque mucha gente me ha dicho como, qué chido que estás en Alemania y que no sé qué. Ujú. Pero también no estoy seguro que sea para cualquiera, ¿no? O sea, por estos compromisos que al final tienes que hacer, ¿no? Así es. Al final hay gente que no sé, vivió en su ciudad toda su vida y está muy contenta ahí y se vale, ¿no? Y no Sí. es ni mejor ni peor que lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces es una, ¿no? Porque mucha gente como, ¿cómo lo hiciste? No sé qué. Y bueno, al final porque era lo que quería hacer, ¿no? Porque mucha gente como que me decía, sí, es que a mí me gustaría estar en Alemania porque, ay, qué bonito, y la nieve y yo qué sé. Pero al final no... ¿Y tú qué dices? Nieve, sí, no, otra la vez. nieve, no, pinche frío. Y, no sé. Pero al final está como esta idea un poco idealizada o yo qué sé, pero no es un... Digamos que no lo veo como que sea como una idea concreta, ¿no? Yo creo que más bien es como algo aspiracional. Y yo creo que es un tema cultural de, no sé, como dijiste, es de idealizar o creer que lo externo es mejor. De hecho, mientras más veo redes sociales, veo como todos se empiezan a tirar mierda unos a otros. Y es como, ya, te crees güero, te crees alemán. Y ya, solo porque hiciste eso, ya crees que... Bla, bla. Y es como de, oye, pero pues todos tienen su derecho de hacer lo que chingados quieran, güey. Claro, claro. Entonces, ¿por qué le vas a decir a una persona que es menos solo porque le gusta algo que vio, no sé, de Alemania o de Estados Unidos y lo quiere replicar? Sí. Pero es esta tendencia de tirarnos e de idealizar lo extranjero. No sé si es un tema de la conquista de México, pero creo que está muy arraigado. Sí, claro, bueno, es también un tema muy, muy complejo, pero va mucho por ahí del clasismo, el racismo que estamos en México, ¿no? Yo creo que es una falta, porque fíjate, tenemos como tenemos cierta identidad, pero al mismo tiempo es cuando nos conviene, por ejemplo, en el fútbol, en el mundial, o cuando es el tema de la independencia, o en el caso del terremoto, cosas muy extremas, por así decirlo, como muy únicas. Pero de ahí en fuera, el día a día, pareciera que yo soy mejor que tú y todo esto. Sí. Y no es solo de México. Una vez también tuve el tema con personas de Brasil y me dijeron exactamente lo mismo. Se parece que el que tiene mejor estatus, el que tiene color más claro de piel, el que tiene más cosas, el bling bling, el que traigo el mejor reloj, parece que soy mejor persona. Y cuando acá realmente les vale. Sí, bueno... Digo, también hay sí, pero son temas... no al mismo tiempo. No, pero... No, estoy muy de acuerdo pero es algo, no sé, tan complejo y razones históricas y razones sociales que... Digo, pero en tu caso, ¿qué crees que...? Digo, porque para mí no solamente es hablar del tema, sino también es como, oye, cabrón, despierta. O sea, hombre o mujer, quien sea que lo esté escuchando aquí en este caso, pero... o con la persona que hables. En mi caso es, oye, estas personas no son mejores que tú. No. Eso está muy claro, ¿no? O sea, es... Ni tampoco me refiero también a los empleadores, porque me acuerdo que cuando estaba en la consultoría, también llegaban los consultores, ya sea de India, de Alemania, Estados Unidos, y era como, ya llegaron. Sí, no, bueno, está muy claro, ¿no? Que tenemos... México es un país muy chistoso, ¿no? Porque por un lado, como dices tú, cuando hay terremotos, cuando hay mundiales, decimos, sí, a huevo, México, somos los más chingones. Pero también tenemos un complejo de inferioridad ahí muy arraigado, ¿no? Que en el sentido que, viene el gringo y nos va a enseñar cómo hacer las cosas. Y, viene el alemán y yo qué sé. Y al final, bueno, como dices tú, no son aliens ni son más inteligentes que nosotros, ni... Sí tienen... la única diferencia que yo veo es lo que ya platicábamos hace rato, que es que viven en unas condiciones que les ayudan a aprovechar su potencial mejor, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con mis compañeros de doctorado, que son... Bueno, lo veía con mis compañeros de maestría, mis compañeros de doctorado, que tanto allá como aquí eran personas muy brillantes, súper inteligentes. Unas no tanto, pero le echaban ganas. Unas no tanto, pero le echaban ganas, pero bueno. Pero estaban ahí, estaban jugando. Pero estaban ahí, pero veías que simplemente por el hecho de tener esta
este ambiente que les hizo potencializar sus capacidades, avanzaron mucho más, ¿no? No sé si te ha pasado, por ejemplo, una cosa que siempre me da un poquito de coraje es que conoces a un alemán que está aprendiendo español y lo aprenden en 6 meses, ¿no? Sí. Y yo tengo aquí 6 años y Sí. hablo alemán, pero horrible, y bueno, me doy a entender y no sé. Sí, sí. Y bueno, Bueno, un día me podían a pensar por qué, y bueno, a platicar con mis amigos alemanes. Y ves que, por ejemplo, en la escuela todos aprenden latín o aprenden francés. Y entonces... Sí, desde primaria. Sí, entonces desde la primaria tienen este sistema educativo que les ayuda a aprender idiomas, que hace que... Porque al final, bueno, platicábamos muy al principio de la plática sobre el cerebro. Ajá. Que el cerebro es un órgano súper maleable, ¿no? Entonces, si tú lo... Es como... Bueno, al final Como no es un plastilina. músculo, pero si tú lo haces trabajar, el cerebro avanza, ¿no? Entonces, si tú desde niño tienes actividades que hacen que tu cerebro esté despierto, si desde niño estás aprendiendo francés, latín, entonces pues cuando te toca aprender español, pues ya tienes todas estas bases que hacen que español lo aprendas en 6 meses, ¿no? Y en México, bueno, si el sistema educativo no... Bueno, aprendemos... Si tienes la suerte de estar en escuela privada o si tienes la suerte de que tus papás te pueden pagar clases de inglés, aprendes inglés. Pero si no, aprendes español y ya está, ¿no? Sí. Y luego aprendes inglés, pero aprendes a medias, porque realmente, ¿cuándo tienes la oportunidad de hablarlo? Exacto. O sea, en ese sentido, tal vez seas muy bueno en inglés, pero cuando lo hablas con cualquier persona es como... o en una entrevista... Sí, claro. Y entonces, bueno, te digo, yo es la única diferencia que sí veo muy clara y que de repente les da una ventaja a las personas que vienen como de países más desarrollados, que es este sistema educativo más fuerte, pero fuera de eso, como dices tú, no son aliens y no son mejores que nosotros ni nada. Y si tú... Y también son brechas que se pueden acortar muy pronto, ¿no? Yo, por ejemplo, un poquito mi experiencia, cuando yo llegué a Alemania a empezar el doctorado, yo llegué y bueno, yo estaba acostumbrado, no es cuestión de vanidad ni mucho menos, pero siempre tuve la fortuna Sí, un poquito de agua. Siempre tuve la oportunidad o el privilegio de tener como muy buenas calificaciones, como de siempre ser como de los... Dedicado. No sé si dedicado, pero siempre... Una cosa es ser nerd y otra cosa es ser dedicado. Sí, bueno. Ser dedicado de sacar resultados. Bueno, me salían resultados, me iba bien en la escuela. El típico de ñoño de la primaria que estaba en el cuadro de honor y con los lentecitos y yo qué sé. Entonces, siempre tuve esa fortuna, ¿no? Y llegó un momento en que sí te la creías, ¿no? Como, ay, güey, pues si eres inteligente y no sé. Bueno, no sé. Y llegué... Sí, pero es parte del juego, sí. Sí, y bueno, por diferentes experiencias de la vida te das cuenta que, bueno, en realidad no eres nada especial. Sí. Y cuando llego a Alemania fue uno de esos momentos porque yo llegué al doctorado y bueno, donde llegas al doctorado es un grupo relativamente grande, como 30 estudiantes de doctorado o demás. Yo platicaba con ellos y yo decía, es que, güey, todos estos güeyes son genios, cabrón, no mames. O sea, pareciera, sí. O sea, sabían unas... O sea, me ponía a platicar con ellos y sí, mira, es que esta es así, que no sé qué. Y yo decía, no mames, están muy cabrón. Están muy cabrones, ¿no? Y era por esta... Yo creo que principalmente por esta brecha educativa, ¿no? Que bueno, en México... Digamos que hice hasta cierto punto lo mejor que pude de acuerdo a las condiciones que tenía, pero aún así había como un pedacito que todavía tenía que... Pero después de un par de años ya podía hablar de tú a tú, ¿no? Ya era como, bueno, ya me eché un poquito de ganas y esta brecha que tú tenías de saber más que yo por tus condiciones favorables la pude salvar, ¿no? Y son cosas que se pueden salvar, ¿no? Entonces... o sea, porque sí existe, o sea, es un hecho de que hay una diferencia. Existe, ¿no? Y era lo que te platicaba hace rato. Si tú naces en la Sierra de Oaxaca, obviamente tienes muchas menos posibilidades que si naciste con acceso a la educación y si naciste en una familia rica o si naciste en una familia donde tus papás desde niño te dieron un libro para que leas o yo qué sé.
Entonces sí, o sea, eso me queda claro que no todos tenemos las mismas posibilidades. Es muy triste, pero es la verdad. Pero aún con esas condiciones siempre tienes la oportunidad de mejorar tu condición inicial, ¿no? Yo no creo en esta historia del sueño americano que puedes salir de... Es propaganda americana, en general. Sí. Yo no creo esto de que puedes salir de no tener nada a ser multimillonario. Hay los casos aislados, como los que dices tú de este chico latinoamericano que lo logró. Puede pasar, pero es la minoría, ¿no? Sí. Pero sí creo, y bueno, y eso me ha tocado ver por mucha experiencia, bueno, conociendo gente y platicando, bueno, mi experiencia personal y también con amigos, conocidos, yo qué sé, que siempre hay esta oportunidad de mejorar tu situación, ¿no? O sea, a lo mejor de tener 0 a tener 10, pero bueno, esos 10 ya te hacen... Sí, como por ahí decía, ¿no? Si estás en el 0 para arriba... Pues a donde quieras. Exactamente, sí. Entonces, obviamente, entre mejores sean tus condiciones iniciales, más puedes crecer, pero siempre puedes crecer, ¿no? De hecho, hubo un tema que tocamos hace 2 episodios que fue el hecho de las oportunidades, que va un poco relacionado a lo que dices. Es de que, ¿cuáles son las oportunidades que el lugar o la economía del país te dan? Entonces, en ese sentido, tan solo por el hecho de las oportunidades de educación, eso es ya un tema, ya lo tocamos. El otro tema de oportunidades de economía, es como, digo, no sé en cuánto andará el salario promedio, digo, no tengo una idea, pero digo, saber que un profesionista en México, tal vez con maestría, gana 10,000 a 15,000 pesos mensuales. No tiene que ver con la educación, tiene que ver más como el valor que aportan. Y de hecho esa es otra cosa, ese es otro tema. Porque para algo que yo percibí o he percibido en otras personas es... muchas veces es enfocarse en el valor curricular y no tanto en el valor que dan hacia el empleador, en este caso. Porque es como, ok, soy muy bueno, págame. No, o sea, también tienes que hacer algo a cambio. También tienes que no trabajar en horas, sino dar resultados. Y algo que yo vi muchas veces es que la gente no da resultados. Solo van, se sientan y esperan a que les paguen por hacer lo mínimo. Entonces también es como de... Como... En esa parte para mí yo me confundí un poco porque es como... Oye, ¿qué está...? Yo era así. O sea, en ese sentido, yo era como... Yo voy, a mí me dan... deja el salario, es como, ¿qué es un trabajo? Para mí era, bueno, me dan un par de proyectos, el chiste es avanzar, como tipo un examen o un proyecto y entregarlo tal fecha, que sí es así, pero en ese sentido es jamás pensé en agregar valor. No era como, si yo doy más, tal vez me retribuyan más. Y tan solo entender ese concepto de mientras más des, más te dan, jamás pasó por mi mente. Sí, claro, bueno, volvemos, creo que ya platicamos de eso hace un ratito, pero cuando platicábamos de esto, la cuestión de las maquilas y demás, que al final, bueno, un poco hablando del mundo empresarial, que bueno, soy un poco, al final siempre he estado en el mundo académico, entonces la empresa no la conozco tan bien, pero lo que es un hecho es que las empresas, su objetivo es ganar dinero, ¿no? Sí. Entonces, tú, si trabajas en una empresa, lo que tienes o tu valor como empleado es qué tanto dinero les puedes hacer, ¿no? Entonces, si tú no les haces ganar dinero, no les sirve de nada que estés sentado haciendo hora ganalga, entonces... ¿Y cuántos crees que hay muchos así? O sea, no sé si aquí no tengo la menor idea. No, bueno, también pasa aquí, ¿no? O sea, y también... O sea, pasa en todos lados. Pasa en todos lados. La pregunta es en proporción. No tengo idea, porque también, bueno, un poco lo que decíamos, un poco de las diferencias entre mexicanos y alemanes. Y hay como también estereotipo de, sí, los alemanes son súper trabajadores y la verdad es que... Sí, no, yo también me he encontrado uno que otro huevón, pero... Sí, no, y mal hechos. Y yo creería que los mexicanos, hasta eso somos más chambeadores, ¿no? O sea, está sobre... Sí, o sea, sí hay la hora nalga, que bueno, es una realidad. Sí. Pero sabemos chambear y sabemos hacer las cosas. Y ya se me olvidó el punto al que iba, pero... el tema comercial que decías. Sí, el tema comercial, que bueno, al final, como dices tú, ¿no? El punto es
¿qué tengo yo como valor agregado que puedo ofrecer, ¿no? Entonces... Sí, porque en este caso solo, chica, digo, tú me corriges si estoy equivocado. Es el hecho de que tú estés abriendo... ¿Ahorita estás todavía relacionado al doctorado o ya lo acabaste? Lo acabé, ahora estoy haciendo un postdoctorado y de hecho ya solo estoy un mes aquí en Múnich y a mediados de abril empiezo un trabajo en una farmacéutica y voy a hacer investigación para ellos. Entonces... moverme ya del lado, digamos, académico, un poco a la industria y, bueno, a ver qué tal nos va por Pero ahí. es, digamos, que el proceso natural. Acá. En ese sentido es, por ejemplo, tú estás desarrollándote para poder generar un valor. Algo que iba a mencionar hace rato que lo estás mencionando en la parte comercial es, al final estamos viviendo en un mundo económico. O sea, en un planeta donde todo, ¿cómo se le llama? El currency. Todo el valor se intercambia a través del dinero. Claro. Entonces ya sea, porque digo, lo escuché creo que hace un par de días, que antes era de, te cambio tu vaca por mi hija, casi, sí. O por mis 3 borregos, entonces no había una forma de compararlo. Entonces en el momento que meten el dinero ya es como de, bueno, pues, cada cosa tiene diferente valor y ya lo intercambiamos con dinero para no estar perdiendo ese valor. Y en ese momento, en ese intercambio de valor, sigue estando muy actual, porque al final tú vas a trabajar para dar un valor. La pregunta es, ¿qué tanto valor estás dando cuando trabajas? Claro. Y si tú estás dando menos de lo que se supone que tienes que dar, no esperes que te promuevan. No, bueno. O sea, porque es como tenemos un acuerdo ilegal. Tú lo firmaste. Sí. Entonces, en ese sentido, yo he visto que aquí son muy eficientes en el decir, oye, ¿sabes qué? Espero que me hagas esto y esto y esto. Y las personas son efectivas, lo hacen rápido. Hablo en general, no creo que todos. Y yo percibo que en México, mi experiencia es que cuando es como, ok, esperamos esto. Y muchas veces incluso los empleadores no saben ni qué esperar de ti. Solo necesitan llenarle hueco. Entonces es como... Y me pasó varias veces. Porque es como, sí, a ver, participa aquí, participa acá. ¿Y qué estás esperando de mí? ¿Qué se supone que tengo que hacer? No, solo quédate ahí y hazle como que le mueves y como que haces. Entonces también son de los dos lados. Las dos partes son responsables. Claro. No, pero regresando un poco a este tema, digamos, del valor agregado, creo que al final, sea en la industria, sea en la academia o yo qué sé, al final, entre más ofrezcas tú porque al final, digamos, tu garantía de quedarte en un lugar o tu garantía de avanzar se mide un poco en qué puedes ofrecer tú que no me puede ofrecer alguien más. Exacto. ¿No? O sea, si yo... Digo, sin menospreciar ninguna profesión, ni mucho menos, porque, bueno, al final el trabajo es digno. Pero si yo me dedico a barrer... ¿El trabajo te hace libre? El trabajo te hace libre. No, bueno, no, eso no se dice aquí. Córtale ahí. En español sí. En alemán no. Pero bueno, si tú, por ejemplo, barres, y bueno, muy respetable las cosas que barren, y es un trabajo importante, pero lamentablemente barrer podemos casi todos. Bueno, yo no, yo soy malísimo para barrer. Pero las personas... Pero aún así, siendo malo, lo podrías hacer. Pero lo podría hacer, así ¿no? Es. Entonces, si lo único que sabes hacer es barrer... Es fácilmente reemplazable. Entonces, eres muy fácilmente reemplazable, lamentablemente. Sí. Porque como dices tú, vivimos en un mundo capitalista que al final es muy triste desde mi punto de vista, pero tu valor o lo que puedes aspirar económicamente o tu calidad de vida depende... directamente de qué tanto valor económico le puedes ofrecer a la sociedad, ¿no? Es triste, pero es así. Realmente es así. Y al final puedes, o la forma que tienes de mejorar tu valor de mercado, digamos así, es dando ese extra, ¿no? O sea, si yo sé hacer esto que nadie más sabe hacer, entonces me tienen que pagar porque a una empresa le sale caro no tenerme. Así es. Porque saben que no me pueden reemplazar. De hecho, yo creo que no necesariamente, porque digo, también es importante decirlo, que no necesariamente necesitas estudiar un doctorado, una maestría, una carrera. Digo, yo lo he visto mucho. He visto a personas, he convivido con personas, he preguntado a otras personas. O sea, es como todo el espectro. Y les digo, oye,
¿Tú de casualidad trabajas o convives con alguien que tiene toda la preparación, pero que es un semejante pendejo, es un tamañote así? Dicen, sí, güey, muy cabrón. Sí. O sea, no por tener educación significa que la tienes garantizada. Entonces, en ese sentido, es como cuando también empecé a comparar ese tema, porque también dije, oye, ¿mi valor viene en el mercado del estudio? No. O sea, es una combinación de todo, de varias cosas. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, también cuando aprendí eso, es de, ok, tal vez puedes tener un grado menos o dos, o incluso algo técnico o no, pero tu valor es tanto que no te van a cambiar. Y sí, digo, claro. y tal vez en un equipo, regresando al fútbol un poquito, tal vez en el equipo de fútbol, tal vez te volviste el masajista, pero ya eres como el único tan bueno que lo hiciste. Sí. Entonces ya no eres reemplazable. Claro. No, tienes tu taquería y hacer los tacos más chingones de la ciudad y... Por ejemplo. Y no te reemplazan porque eres el mejor taquero, sí, ¿no? Porque no, en ese sentido no solamente... creo que sí, valioso mencionarlo, que no solamente son estudios. Claro. Sino también es por ejemplo, es como dices, vas a los tacos de tus favoritos, que todos tienen los suyos, pero es como, es que no sé qué tiene este cabrón o este puesto, pero es como... De estos no hay otros. Sí. No, y seguro que el taquero que trabaja ahí, el dueño no lo puede correr porque sabe que pues, ese güey se la sabe, ¿no? Trae buena mano. Porque tiene la mano bendita, ¿no? Entonces... Y sí, bueno, como dices tú, bueno, y creo que también es importante decirlo porque, bueno, yo vengo de un, digamos, background muy académico, que, bueno, tengo ya el doctorado, bueno, casi el doctorado, y que siempre he estado como en este típico camino de licenciatura, maestría, doctorado, yo qué sé. Pero sí estoy convencido que no es el único camino, ¿no? Sí. Puedes estudiar, puedes no estudiar, pero el tema del valor agregado es crítico, ¿no? Mientras no tengas ese valor agregado, te pueden reemplazar y... No, y el hecho es que puedes tener un doctorado, pero, por ejemplo, puedes tener un doctorado... Sí, el doctorado no quita lo pendejo, eso está muy claro. Sí. Puedes tener doctorado y la otra es, puedes tener un doctorado y no necesariamente vas a trabajar. Puede ser que te vayas a tu casa con todas las credenciales y al final es como, ¿y luego cómo gano dinero? Como, digo, al final es lo que te decía, vivimos en un mundo económico. La pregunta es, ¿cómo intercambias eso? Porque en realidad ya le invertiste el tiempo, ya le invertiste el esfuerzo. Ahora, ¿cómo le hago para intercambiarlo? Claro. Entonces, también creo y considero muy valioso el chiste de, ok, ¿cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus alternativas? ¿Cuál es tu ambiente en el que creciste? Que lo que decías de lo de la sierra y otro tema interesante. Desde mi punto de vista y mi experiencia es, las personas que viven en la Ciudad de México o la zona metropolitana tienen otras alternativas y posibilidades que los que vienen de fuera. Claro. Tan solo por el hecho de la pura industria. De las empresas que hay, no sé si maquila o oportunidades que hay. Entonces, es diferente estar en una ciudad grande a estar fuera. Entonces, también como que, bueno, y aún así, ¿cómo le puedes hacer para generar oportunidades para ti y para tu familia? Porque eso es para mí como el... Sí, pero bueno, al final también... Y si no, muévete. Sí, no, pero regresando un poco al tema que no necesitas educación, por ejemplo, yo ahora que, bueno, ya estoy por tener mi grado de doctor y que, bueno, académicamente he tenido hasta cierto punto éxito, pero hay cosas en las que soy completamente inútil, ¿no? O sea, y totalmente válido. Y no, pero a lo que voy es, por ejemplo... Si a mí me pones a trabajar en el campo una semana, soy completamente inútil y no sirvo de nada y lo odio. Y no te vayas tan lejos. A lo mejor es como de, a ver, te toca vender. Como, cabrón, aguántame. No, o sea, yo vender algo, no hay forma. Exacto. Entonces, al final, sí es una cuestión de como dices tú, ¿no? De identificar cuál es... lo que tú puedes ofrecer de valor agregado, a lo mejor por tu background, o a lo mejor por tus habilidades, a lo mejor eres súper chingón para pintar, o a lo mejor eres muy coco para matemáticas, o a lo mejor eres muy... haces los mejores tacos posibles, que es como la mano bendita. Y para mí sí es importante eso, ¿no? Como identificar no solo para qué eres bueno, sino también qué te gusta, ¿no? Creo que pasa mucho, no sé qué tanto aquí, pero en México pasa mucho esto de que, ay, güey, no estudies eso porque no te va a dar dinero, ¿no? O no estudies eso porque de qué vas a vivir, ¿no? Y al final
yo he conocido mucha gente que acaba estudiando cosas que no le gustan o acaba haciendo cosas que no le interesan. Un poco por la presión social, ¿no? Porque te dijeron que esto que te gusta no te va a dar dinero. Me pasó a mí. Sí. Sí, ¿no? Y acabas haciendo algo que detestas, lo haces mal porque qué hueva. Y a lo mejor te hubiera ido mejor si estudiabas arte y porque haces algo que realmente es lo tuyo, ¿no? Y que es algo que a lo mejor no te... Y bueno, no sabemos, ¿no? Pero a lo mejor no te va a hacer millonario, pero tú estás súper contento pintando tus cuadros o estás súper contento haciendo tu música. Y a lo mejor eso es lo que te llena, ¿no? Y para mí eso es algo que de repente es un poco triste, ¿no? Que gente un poco por la presión social o por esto de tener tu trabajo de ingeniero, de abogado, de médico, o yo qué sé, de estas profesiones que son bien vistas, acaban haciendo cosas que no les gustan y las acaban haciendo mal porque no les gusta, ¿no? Sí. Sí, de todas formas tu desempeño es totalmente diferente. Porque eso es como lo mencionaba hace rato, es un poquito la combinación entre talentos, entre tus intereses, entre para qué eres bueno. Porque también eres naturalmente bueno para algo. O sea, no importa de dónde vengas, no importa si tuviste oportunidades o no, tú eres naturalmente bueno para algo. Hay algunos que son naturalmente buenos para valer madre. Pero aún así, valen madre y aún así son buenos contando chistes. Porque también es eso. Una vez un amigo me dijo como, si yo pudiera vivir de joder gente, ¿dónde firmo? O sea, dame el contrato ahora. Pero también es como, oye, pero ¿por qué no? Me refiero en el joder gente de burlarse, de hacer memes o de generar burla social, etcétera. Pero hay gente haciéndolo. O sea, no es el único que lo pensó o que es talentoso para eso. O sea, hay gente que son críticos, que hacen sátira o que hacen críticas, etcétera. Política, ¿cómo se llama? Crítica política, etcétera. Entonces, como siempre hay un lugar para ti. Y ese es mi punto de vista. El problema, desde mi punto de vista, es que las personas dejan de buscarlo. O porque no lo ven, o porque no saben que existe o es posible. Claro. Y la otra es por falta porque se dan por vencidos. Desde lo que yo he visto hasta ahora. Porque el darte por vencido es como dijiste, que dijiste, es el estar educado en alguna cosa. Por ejemplo, oye, si eres cómico, edúcate en comedia. O sea, no necesitas educarte en química, en física, no te sirve de un carajo. Sí. Pero edúcate en chistes, edúcate en cómo influir a la gente, edúcate en cómo llenar un evento. Sí, no lee comedia de los griegos o ponte a leer todos los cómicos y vuélvete el cómico más chingón, ¿no? O ve a todos los eventos de una persona, estúdialo, apréndelo lo mejor y... Sí. No, bueno, para mí sí eso está muy claro, ¿no? Ese es el tema. ¿Tú lo entiendes? Sí, pero bueno, creo que al final sí hay este tema muy, muy crítico de la presión social, ¿no? Que cuántos papás no hay que dicen, yo fui abogado y quiero que mi papá sea abogado. De familia. ¿No? Sí. O cuántos papás no hay que te dicen, pero tú quieres ser músico y vas a estar de muerto de hambre, ¿no? Entonces... no es tan fácil, no es tan fácil. Y también está este tema de... A mí me pasó un poco que cuando tomas esta decisión, bueno, porque creo que hasta al menos en nuestra burbuja clase mediera, siempre está esto de... Hasta la prepa tienes más o menos tu vida resuelta, ¿no? Sabes qué hacer la primaria, luego después de la primaria tomas la secundaria, después de la secundaria tomas la prepa y después escoger una carrera, ¿no? Yo cuando escogí una carrera, ahí no tenía ni puta idea de qué hay, ¿no? O sea, sabes qué hace un abogado, sabes qué hace un médico, más o menos. Y los taqueros. Pero hay tantas posibilidades que ni siquiera te imaginas, ¿no? Sí. Y tampoco sabes las consecuencias de cada una. Exacto. Entonces tienes que tomar esa decisión cuando tienes 17, 18 años. Ese se acaba. Que es una decisión que al final le acaba impactando de manera muy importante el resto de tu vida. Y no tienes la menor idea, ¿no? O sea, eres casi un niño, ¿no? Muy, muy extremo. Porque eres... Primero, estás más cercano a ser un niño que a ser un adulto. Para tomar una decisión de ese calibre. Segunda es... El problema no es tanto que lo escojas y lo hagas, si es que lo haces, porque unos se dan por vencidos, o se rinden, o lo dejan. Sino que te quedes haciéndolo toda tu vida. Es la otra.
Sí, claro. Y también, bueno, va un poco también lo que contaba hace rato, que se vale también equivocarse, ¿no? Sobre todo cuando tienes... Yo tuve un poco la suerte que escogí algo que no me gustaba tanto, pero más o menos al final le supe como, ¿sabes? Como, esto no me gusta tanto, pero me puedo ir como así y llego a algo que me gusta. Le busco. Ajá. Pero puede darse el caso también que escogiste algo que no tiene nada que ver con lo que tú querías, ¿no? Y se vale también decir, hice esto por 2, 3 años y no me gusta. Sí. Y chinga a su madre y hago algo completamente opuesto, ¿no? O sea, yo sí estoy convencido de que se vale equivocarse y de que si no te salió algo, ni modo, y vuelves a empezar de cero, ¿no? Y siempre hay esa posibilidad. Pero sí, bueno, al final era lo que te contaba un poco, que yo tengo, creo, un poquito la suerte, que creo que las decisiones que tomé no creo que siempre fueron las correctas, pero tampoco estuvieron siempre tan lejos, ¿no? Entonces siempre tuve como esta forma de ir voy de A a B y no hay como la línea recta, pero más o menos ahí la llevo, ¿no? Sí. Pero hasta ahora, ¿cómo tú evaluarías? Digo, obviamente cada uno tiene como, digo, todos al menos pensamos en un ideal de, cómo me gustaría tener tal cosa, o estar en tal lugar, o hacer tal cosa. Pero ¿cómo evaluarías hasta ahorita tu vida? Como desde, bueno, pues sí, como tal vez pude haber hecho y el otro, pero lo estoy haciendo bien todavía. O sea, ¿estoy satisfecho conmigo o también estoy satisfecho pero aún quiero más? ¿O cómo te ves ahí? No, yo ahorita estoy como dicen los gringos, living the dream. Porque si yo pienso como más o menos lo que quería hace 10 años, ahorita creo que estoy justo haciendo exactamente lo que quería hacer. Por eso te decía que he tenido mucha suerte en ese sentido. Y bueno, creo que también siempre hay como este balance entre querer algo mejor, pero también valorar lo que tienes. Yo ahorita sé que soy muy afortunado y que estoy en una situación que me gusta mi trabajo, me gusta mi vida, personalmente estoy súper contento, sé que... La estoy rompiendo. No sé si rompiendo porque tampoco, ¿cómo te digo? Bueno, a lo mejor es en proceso o sea, todo es una preparación también. Sí, pero tampoco creo que hay como esta historia, un poco lo que te decía del American Dream, que siempre tienes como que buscar ser el mejor y como siempre tienes que también está un poco esto como de, sí, vas a ser el barrendero, pero tienes que ser el mejor barrendero. O vas a hacer un doctorado, sí, pero vas a ser el mejor doctor. Eso, desde mi punto de vista, tampoco es tan cierto, ¿no? O sea, tienes que buscar qué quieres, ¿no? O sea, a lo mejor no quiero ser el mejor en este tema en específico porque al final... la vida es un balance, ¿no? O sea, tienes tu vida personal, tienes tu trabajo, tienes tus relaciones con tus amigos, con tu pareja, con tus... yo qué sé. Y para mí, al final suena muy ñoño y muy mamón, pero al final tienes que buscar estar contento, ¿no? Sí. Entonces, si a ti lo que te hace contento es trabajar 8 horas al día y dejar tu trabajo y después... estar con tu novia, con tu esposa o ir con tus amigos y ir a tomarte unos tequilas o yo qué sé. Es totalmente válido. Es muy válido, ¿no? Sí. Entonces... Sí, como al final en ese sentido es como tú vives tu vida en ese sentido. Sí. Como si para ti eso te satisface y no tienes... o esa es tu ambición o eso es lo que persigues y lo estás satisfaciendo. Sí. Pues... Y si a ti lo que te va a hacer feliz es, no sé, me voy a comprar un Audi o yo que sé, bueno, no es lo mío, pero bueno, si a ti te hace feliz, hazlo, ¿no? Me invitas. Pero al final, creo que para mí lo más importante, lo más crítico es definir qué quieres, ¿no? O sea, ¿quieres
¿Qué te va a hacer feliz? ¿Te va a hacer feliz lo profesional? ¿Te va a hacer feliz lo personal? Y hay gente para todo, ¿no? O sea, hay gente que es un poco como workaholic, que creen bueno, no, o están convencidas de que ellos estarán felices con ser el más chingón en su profesión y se valen, ¿no? Sí. No es mi caso, o sea, para mí mi caso es como, bueno, yo lo que quiero es como un poquito este balance de, sí, quiero no ser tan malo en mi trabajo, pero para mí lo más importante es estar contento conmigo mismo, como Claro. tener seguridad, como tener una buena relación con mi pareja, como estar bien con mi familia, con mis amigos y sí, pero bueno, al final, desde mi punto de vista, el punto crítico es qué quieres y qué vas a hacer para alcanzar eso que quieres, ¿no? Dos últimas preguntas que creo que son como... Yo me las hice, o no sé cómo yo llegué a esas preguntas, ya no me acuerdo, pero a mí me dejaron pensando mucho y reflexionando mucho, y creo que no solamente son mías, o sea, en ese sentido yo las he compartido y también les ayudan a otras personas. Me refiero, en el momento que lo compartes, yo aprendo de ti y otras personas aprenden de ti. Entonces, por ejemplo, la primera sería, si tú tuvieras la oportunidad de ver a tu versión de 10 años, de decir, a ver, ¿cómo tienes algún apodo, algún nickname de niño? Pues mi familia me dicen Chamín. Chamín. Bueno. A ver, Chamín, oye, ven, imagínate que lo ves de 10 años o 8 años por ahí. Y tuvieras la oportunidad de contarle todo lo que hiciste y de decirle, mira, cabrón, ven, Chamín, en esto te vas a convertir. Esto vas a ser capaz de hacer. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería el mensaje que le dirías a a él? Bueno, es un poco lo que te decía ahorita, ¿no? Que yo realmente me siento ahora que estoy viviendo el living the dream, ¿no? Es como, estoy realmente en donde quería estar. ¿Qué decirle? No, bueno, Imagínate decirle, oye, Chamín, vas a hacer lo que realmente siempre quisiste o algo así. Sí, bueno, eso. ¿Sí? Es como decirle, bueno, obviamente hay obstáculos y hay veces en que las cosas no funcionan y hay veces en que no estás contento contigo mismo, que estás inseguro. Pero bueno, al final, si tú tienes claro qué quieres hacer, se puede hacer, ¿no? Hay veces que lo que pensabas hace 20, 10 años no es exactamente donde estás ahora. Pero si tienes como claro tu objetivo y vas hacia esa dirección, no vas a acabar tan lejos, ¿no? Y al final creo que lo que diría es como siempre ten muy claro qué es lo que te hace feliz y haz eso, ¿no? No te dejes influenciar por qué es lo que los otros quieren, qué es lo que la gente cree que es mejor para ti, porque al final la gente, como te decía, está influenciada por su esquema mental, por lo que ellos piensan de la vida, y lo que otra persona piensa de la vida no es lo que tú crees. Claro. Entonces, porque no es tu vida en ese sentido. No es tu vida, ¿no? Entonces, al final sí es tener muy claro qué es lo que tú quieres, y lo que tú quieres está bien, ¿no? Sí. O sea, si tú quieres trabajar, está bien. Si tú quieres pintar, está bien. Si tú quieres estar con tus amigos, está bien. Solo busca las condiciones de vida y las condiciones de trabajo que hagan que tu objetivo final llegue a ese punto. Y la segunda pregunta, más bien la penúltima y última pregunta sería algo muy relacionado. Creo que ya lo mencionaste, algún par de cosas que creo tal vez lo vas a volver a mencionar. Pero es como, si tú te fueras digamos que te queda un día de vida. Bueno, hoy y mañana. Y prácticamente, pues mañana, pues hacer todo lo que te toca hacer, ya sea despedirte, hablar por teléfono, regresarte, o digamos, máximo 2 días para poder regresar y estar con tu familia, despedir de todo eso. Pero, ¿qué mensaje le dejarías? O sea, ¿qué 2 o 3 cosas le dejarías a
a tu familia, por ejemplo, si tú hubieras un hijo o en el caso de lo que sea, con las personas que más te importan, ¿cuál sería tu mensaje de, ¿saben qué? Esas son mis verdades. ¿Cuáles serían? Bueno, está fuerte la pregunta. Sí. Pero bueno, la primera sería que he disfrutado mucho mi vida. O sea, que al final yo estoy contento que para bien o para mal y con sus baches y con sus, como te digo, inseguridades y con obstáculos, estoy muy feliz que siempre he hecho lo que he querido hacer, ¿no? Y que las cosas que he hecho han sido por convicción y entonces que... Bueno, toco madera, pero en el caso de que me tuviera que ir mañana, estoy contento de que realicé mi vida en el camino que la quise realizar. Eso es todo. Y sí, bueno, creo que en eso se resume un poco. No, está súper bien. Pues bueno, pues muchas gracias. Y a ver si eventualmente nos volvemos a juntar a ver qué pasó con ese postdoctorado y... Pues ya te contaré. Sale, pues. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.